Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso del lenguaje que corresponde al área de comunicación. Ya en la clase pasada de lenguaje hemos evaluado los 4 primeros temas teóricos del lenguaje, que fueron el proceso de la comunicación, que hemos visto todos los elementos y las funciones del lenguaje, hemos visto los medios de comunicación desde la imprenta hacia adelante, hemos visto las diferencias o características de lengua, lenguaje, habla y dialecto. Y finalmente la última clase también fue relacionado a la prensa escrita y a la noticia. Vamos a hacer un paréntesis al temario que yo he tenido que seguir, porque si bien es cierto, esta clase corresponde pues al medio de comunicación audiovisual, pues ver los planos, ver los ángulos y todo lo que compete pues en el mundo audiovisual como medio de comunicación. Pero vamos a tener un paréntesis porque me han pedido que haga la clase para que no se equivoquen en los dictados. Si bien es cierto, hemos hecho 8 dictados hasta la fecha, tanto 7 y 8 para lenguaje como 7 y 8 para verbal, pero me han pedido urgentemente que haga una clase de gramática pura, o sea, para ver las normas, todo lo que deben saber para escribir correctamente los dictados con referencia a las palabras que tienen S, C, Z y también las palabras que tienen G y J para que no se equivoquen al momento de escribir. Entonces, sin más preámbulos, vamos con la clase de lenguaje del día de hoy, que se llama o se titula Normas gramaticales de la C, S, Z y también de la G y de la J. Bien, entonces vemos que en la actualidad con el uso de las redes sociales se ha debilitado la correcta escritura. Vemos que escriben, por ejemplo, el por qué con la X, con el Q, con la K, con la H, con la minúscula arriba, mayúscula abajo. Se ve pues algo muy vulgar. Yo sé que muchas veces se toma de la cultura popular de los memes y todas esas cosas que lo hacen de manera de broma, pero evidentemente la persona que ve tiene una definición de ustedes. Alguien que conoce puede pensar que, sí, es bueno, es broma, pero alguien que en verdad no los conoce ve, pues, al ver estos errores y horrores gramaticales, pues puede pensar mal de ustedes, pues que no tienen cultura, que tienen un bajo nivel de léxico. Así que para evitar eso, específicamente en las redes sociales o más aún en sus exámenes, tenemos pues las normas que vamos a detallar a continuación. Nos vamos a guiar de la gramática para poder diferenciar cuáles son las normas, usos y reglas de cada una de esas palabras. Vamos a ver que según la norma, empezamos con la letra C, C de casa. Vamos a ver que según la norma voy a decir 5 reglas y 5 normas de cada una de ellas. Vamos a empezar con la C. Nos dice la norma nos dice que se escriben con C aquellos plurales de palabras que terminan en Z. Por ejemplo, paz o también audaz terminan en Z, pero su forma plural, paces o audaces, se escribe evidentemente con C. Vamos a ver otra norma que nos dice que se escribe con C los diminutivos que terminan en cito y cita. Vamos a ver, por ejemplo, lapicito, cafecito, lucecita, C. Los diminutivos, ¿correcto? Vamos a ver otra norma que nos dice que se escribe con C las palabras terminadas en sido, ansia, encia, excepto, ansia, hortensia, gimnasia. Por ejemplo, aquellas palabras que terminan como sida, insecticida, palabra que siempre he dictado con C. Abundancia, ansia, con C. Diferencia, con C. Y también democracia, Asia, con C. No de Asia del continente, porque ese se escribe con S, es una excepción. Pero democracia, que termina en la palabra Asia, se escribe con C. Vamos a ver otra norma del uso de la C. Se escribe con C las palabras terminadas en siente o sente, a excepción de las palabras presente, diciente, consciente de consentir. Por ejemplo, vamos a ver las palabras que terminan en siente. Suficiente, floreciente, C. Y con ente, decente, C.
Y finalmente vamos a ver la última norma o regla de la palabra que se escriben con C, son los verbos terminados en ser o en sir, excepto toser, coser y asir. Los demás que terminen en ser y en sir se van a escribir con C. Por ejemplo, permanecer, ser. Hacer, termina verbo ser, ¿correcto? Conducir, sir, se escribe con C, a excepción de algunas palabras, pero generalmente se escriben con C. Los que terminan en verbos ser y sir. Conducir, por ejemplo, como fue el último ejemplo. Bien, pasado esto, vamos a la letra S. Vamos a ver las 5 normas más importantes de la letra S. Se escriben con S las palabras terminadas en ción. Por ejemplo, diversión, comprensión. Vamos a ver, otra regla o norma de la S es los adjetivos terminados en oso o en osa. Por ejemplo, respetuosa, S. Graciosa, S. Vamos a ver otra norma o regla del uso de la S, que son las palabras terminadas en ismo, ésimo, ísimo. Por ejemplo, pésimo, simbolismo, S, S cada uno. Vigésimo, S cada uno. Menos las palabras derivadas en décimo, que se escriben con C. Vamos a ver otra norma, es que se escriben con S las palabras que empiezan, ojo, que empiezan por trans, trans o pers. Por ejemplo, transporte, transporte, S. Trastorno, S. Que empiezan con per, personal, perspectiva. Vamos a ver, y que empiezan con estas palabras, ya saben que se escriben con S. Y finalmente, la última norma de la letra S son aquellas palabras que empiezan o terminan en esca o esco, que empiezan o terminan así. Por ejemplo, con esca, vamos a ver que se escribe con S, escalera, escalera. Vamos a ver, escoger, vemos que SC siempre está ahí, escoger. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando se unen S con C. Generalmente primero va a empezar con S si es que terminan en esca o en esco. Finalmente, para acabar este trío de palabras similares que suenan similares, vamos a hacer la letra Z. ¿Qué nos dice la letra Z? Nos dice que se escriben con Z las palabras terminadas en ser o sir cuando pasan al subjuntivo. Muy claro nos dice la norma cuando pasan al subjuntivo. Por ejemplo, decrecer, cuando pasa al subjuntivo se escribe con Z. Crezco, Z, ¿correcto? Crezca, Z. Vamos a ver otro ejemplo de la norma que nos dice los sufijos terminados en aso o en asa. Por ejemplo, cabeza, sufijo, cabezazo. Otro ejemplo, paleta, paletazo. ¿Correcto? Vemos que esas exageraciones se escriben con Z siempre. Rodilla, un rodillazo. Un puñete, un puñetazo. Todos se escriben con Z. Vamos a ver otra norma que nos dice que se escriben con Z los sustantivos abstractos terminados en es o esa. Subjuntivos abstractos que no se ven. Sencillez, Z, abstracto. Franqueza, Z, abstracto. Vamos a ver otra norma de la Z que nos dice se escriben con Z las palabras agudas terminadas en is y Z, palabras agudas. Por ejemplo, maíz, raíz, tilde y Z, a excepción de la palabra país que se escribe con S, las demás todas con Z. Y finalmente se escriben con Z todos los adjetivos terminados en az, az, iso, IZO y también ISA, IZA. Por ejemplo, rapaz, Z, adjetivo. Enfermizo, ISO, adjetivo, se escribe con Z. Bien, hemos llegado entonces a
los 3 primeros usos de estas palabras que se pronuncian semejantes, se escuchan semejantes, pero se escriben distintos. Vamos a pasar ahora al uso de la G y de la J. Muchas veces se equivocan, girasol, jinete, garaje, se escribe con G, con J, pero vamos a ver lo que nos dice la norma, la gramática correcta. Según la norma nos dice que se escriben con G las palabras que comienzan con geo, gest y legi. Por ejemplo, con geo, geografía. Geografía comienza con geo, G. Otra palabra con G, legislador, comienza con legi. Legislador, legítimo, con G. Geografía, con G. Geolocalización, con G. Vamos a ver otra norma. Nos dice la norma, se escribe con G las palabras que terminen en gélico, genio, que terminen gélico, genio, genético, gético, gión y gioso. Y también jico. Por ejemplo, angélico, gélico, terminan. Oxígeno, geno. Legión, gión, se escriben con G. Y también nos dice la norma las palabras que terminan en gio y en gia, que terminan, por ejemplo, en gio. Vamos a ver, plagio con G. Neuralgia, G, acaba en gia. Y finalmente tenemos el último, que es las palabras que terminan, ojo, se escribe con G, las palabras que terminan en ginoso y gismo. Por ejemplo, neologismo, G, gismo. Oleaginoso, ginoso con G. Y para acabar esta clase, paréntesis, pues de todas las normas ortográficas de la G y de la J, vamos de lleno con la letra J. Vamos a ver que en la J, en el uso de la J, nos dice la norma que se escribe con J las palabras que comienzan con adj, ADJ, y ob, OBJ. Por ejemplo, adjetivo, que comienzan con ad, adjetivo, y con ob, objeto, con J. Ab y ob se escriben al comienzo con J. Vamos a ver otra regla que nos dice, se escribe con J las formas derivadas de los verbos terminados en decir, ducir y traer. Por ejemplo, predecir, ¿correcto? Predije, el verbo derivado. Predijese, predijera, con J, y las formas derivadas de los verbos que terminan en decir, ducir y traer. Vamos a ver que nos dice la norma, se escriben con J las palabras terminadas en aje. Ojo, en aje. Por ejemplo, embalaje, AG, J. Equipaje, AG, J. Vamos a ver otra norma. Nos dice que se escriben con J las palabras terminadas en jera, jero y jería, con J. Por ejemplo, relojero, J. Relojería, J. Vamos a ver ahora la última norma que nos dice, se escribe con J los verbos que terminan en jar y en gear, con J, jar y gear. Y sus conjugaciones, por ejemplo, ojear, bajar, cojear y todos estos verbos derivados. Bien, hemos llegado al final de la clase con toda la relación de las normas que hemos enumerado y con sus ejemplos. Van a tener que copiar en su cuaderno cada norma de estas 5 usos de cada palabra que se escriben con C, con S, con Z y finalmente con G y con J. Va a quedar como actividad por ahí investigar más usos o normas de estas palabras y también hacer oraciones con palabras diferenciadas en cada regla o norma que hemos visto con el uso de la C, S, Z, G y J. Nos vemos entonces en la clase Zoom de esta clase para ver un poco más de las palabras y para que no haya duda en la escritura de estas palabras. Y eventualmente nos vemos en una siguiente clase virtual de lenguaje, que la siguiente clase
de esta semana será una práctica de razonamiento verbal. Dicho esto, nos vemos en el Zoom y eventualmente en una nueva clase virtual de comunicación. Chau, 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 chau.